Bona vesprada a totes, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Diputación de Valencia y especialmente a su diputada Isabel García la oportunidad de moderar esta mesa de lujo. ¿No me escucháis? Sí. Bueno, pues esta mesa con este título además, ¿no? Un título en el que podríamos cambiar la conjunción y por el verbo ser. Porque feminismo es política. Dice la Real Academia de la Lengua, esa institución que no vamos a entrar a valorar ahora, que política es la actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos políticos. ¿Y a qué menos que eso vamos a aspirar nosotras? Porque además hay que tenerlo claro, sin mujeres feministas haciendo política jamás habrá igualdad. Todavía hay que lamentar ese pudor que subsiste entre las mujeres a la hora de ocupar puestos públicos, de estar donde se toman las grandes decisiones, incluso de tomar la palabra. Mirad, ayer mismo participé en una mesa que organizaba la Universitat Jaume I y en el turno de preguntas solamente una mujer pidió el micrófono, solo una, y hubo muchas preguntas, ¿eh? Y aún así, precisamente desde la esfera política, hay quien se atreve a afirmar que no existe ya discriminación alguna entre hombres y mujeres. Por ello, estamos necesitadas de políticas feministas, como siempre, porque los retos del pasado siguen estando vigentes. Es cierto que hemos conseguido que se reconozca parte de nuestros derechos, pero también es cierto que vivimos una realidad en la que todavía ni siquiera nuestra integridad física está garantizada. Amigas, las cosas se cambian desde el poder. No podemos renunciar ni a uno solo de los espacios políticos. Dicen en mi tierra que se está, que qui no está no s'encontra, que quien no está no se encuentra. No sé si me escucháis. Muy mal. Muy bien. Muy mal. No, nada. Bueno, pues eso decía, que aquí en mi tierra decimos que quien no está no se encuentra. Es decir, que si no somos nosotras quienes exigimos aquello que es nuestro por derecho propio, nadie nos lo va a ofrecer. No hay democracia sin nosotras, no hay derechos humanos sin la libertad plena de las mujeres, no hay política justa sin la mitad de la población que somos las mujeres y si no la ejercemos en condiciones de igualdad. Y bueno, voy a dar paso ya a las dos personas que tengo la suerte de presentar. Octavio Salazar es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. Pertenece a la Red Feminista de Derecho Constitucional, esa red tan entrelazada con el feminismo valenciano y especialmente con Alicante, que es de donde vengo yo. A la Red de Hombres por la Igualdad y a la Asociación Clásicas y Modernas. Experto en nuevas masculinidades, una variable imprescindible en la construcción de una sociedad igualitaria. Muchas publicaciones, incluso una novela en la que cuenta el viaje para ser un macho feliz y disidente, ¿no? ¿Es así? Bienvenido al Feminario, Octavio. Gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad es que es impresionante ver desde aquí todo este espacio y tener la oportunidad de participar en este feminario, primero al lado de una mujer como Lidia, que forma parte de esa genealogía del feminismo que con tanta frecuencia en este país que es tan desmemoriado se olvida. Así que para mí es todo un honor y todo un privilegio compartir, iba a decir sofá, pero voy a decir mejor conversación con Lidia Falcón. Y por supuesto quiero dar las gracias a las organizadoras, a Alicia, la diputada, a todas las que habéis estado en un segundo plano haciendo posible que esto sea una realidad. Y por supuesto a todas esas compañeras del feminismo de Valencia, de Alicante, a mis compañeras de la Red Feminista de Derecho Constitucional, a mi querida Julia Sevilla, Mar Esquembre, Asunción Ventura, a mis amigas de la Escuela de Pensamiento Feminista Amelio Valcárcel y, bueno, pues a todas y todas las que estáis aquí y que sois gracias a las que yo estoy en proceso, como a mí me gusta siempre subrayar, de ser un hombre feminista. No creo que lo haya logrado ni creo que lo logre nunca, porque me parece que eso es un proceso de permanente revisión y de permanente deconstrucción, ¿no? Así que, por lo tanto, siempre digo que estoy en ello y espero seguir estándolo en lo que me quede de vida, ¿no?
Es para mí también muy emocionante estar en un seminario dedicado a la memoria de Carmen, de nuestra querida Carmen Albor. Yo recordaba que hace justo un año estaba también aquí en Valencia presentando esa novela de la que hablaba antes Rosa, Autorretrato de un macho disidente, y era Carmen Albor la que presentaba ese libro, y pensaba que de alguna manera pues las brujas feministas, que sin duda creo que existen, pues han hecho posible que un año después vuelva a Valencia, vuelva al seminario, y estoy seguro que Carmen está hoy aquí conmigo y está con nosotras. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Pocas doctrinas han sido tan combatidas y tan mal comprendidas. Se hizo caer sobre el feminismo el descrédito que solo merecía la conducta de algunas mujeres que no entendieron su significación y las campañas de hombres y de mujeres que ridiculizaron a las que luchaban por la liberación de una parte de la humanidad. La primera conquista importante del feminismo fue la de hacer que se le tomase en serio, que cesasen las fáciles bromas y chistes de mal gusto, que hombres eminentes se declarasen partidarios de la liberación de la mujer y se definieran con claridad que feminismo significa partido social que trabaja para lograr una justicia que no esclavice a la mitad del género humano en perjuicio de todo él. Así pues, el feminismo encierra como doctrina los principios más puros de libertad y de justicia y como obra entraña una gran utilidad social. Nace de la injusticia, del malestar que una parte de la humanidad sufre. Solo puede resolver restableciéndose la integridad de la justicia para que todos tengan garantizado su derecho. Así vemos que el feminismo no es una simple teoría, sino un hecho. Representa la aspiración a la libertad de la mujer oprimida y vejada. Pero el feminismo es algo más serio. Su hoguera prendió en el mundo a impulso de las necesidades económicas que levantaron sus llamas, avivadas por el dolor y el sufrimiento de la esclavitud femenina. Frente al feminismo se agudizó también el antiquísimo antifeminismo. Representaban los hombres injustos y celosos de su hegemonía y las mujeres egoístas que temían perder una situación de privilegio. No se podían convencer de que el feminismo no es la lucha de sexos ni la enemistad con el hombre, sino que la mujer desea colaborar con él y trabajar a su lado. Nadie más beneficiado que el hombre mismo en el triunfo del feminismo, puesto que no podrá aspirar a ser grande mientras continúe sacrificando su egoísmo a la dignidad de su compañera. Estas palabras, que podían haber estado escritas ayer o antes de ayer, las escribió Carmen de Burgos en 1927, en un magnífico libro que se acaba de reeditar hace unos meses, titulado La mujer moderna y sus derechos, ¿no? Un libro que hay quien lo considera una de las Biblias, ¿no?, del feminismo español. Y en ese libro, la almeriense Carmen de Burgos ponía ya muchos puntos sobre las íes, ¿no?, definiendo de manera muy precisa qué es el feminismo y, sobre todo, alertando de dónde están los principales enemigos del feminismo. Y me parecía muy oportuno traer estas citas de Carmen de Burgos a este seminario porque creo que tiene mucho que ver lo que planteaba en ese libro con el momento que estamos viviendo políticamente en nuestro país y a nivel global. Y eso es lo que voy a pretender en este rato de intervención. Voy a tocar fundamentalmente tres aspectos que serían, en primer lugar, cuál es el contexto en el que estamos ahora mismo, este siglo XXI que, como se ha subrayado aquí desde ayer, pese a las conquistas del feminismo, estamos viviendo, sin duda, malos momentos desde el punto de vista político para la igualdad. ¿Cuáles serían, desde mi punto de vista, las estrategias políticas que tendríamos que plantearnos justo en este momento? Y, en tercer lugar, pues haré una pregunta que tiene que ver con nosotros los hombres, es decir, ¿dónde estamos nosotros ante este contexto, en esta situación, y cuál debería ser, según mi humilde opinión, el papel que deberíamos desempeñar en esta lucha, que es una lucha por la democracia y por la justicia?
Vivimos sin duda en eso que ya hace décadas el feminismo calificó como sociedades formalmente iguales. Es decir, desde el punto de vista formal, nadie duda que en un país como el nuestro tenemos reconocidos los iguales derechos y libertades que nuestro ordenamiento jurídico reconoce como es propio de una democracia a mujeres y hombres en cuanto a ciudadanos y ciudadanas. Pero la realidad nos demuestra que esa igualdad no es efectiva, sino que sigue siendo todavía un horizonte. Un horizonte que parece que vemos todavía más lejano en un momento en el que el patriarcado y el neoliberalismo están haciendo alianzas tremendamente perversas y se están sosteniendo, además, sobre todo una serie de mitos y de lógicas que ponen especialmente en peligro los derechos humanos de las personas más vulnerables y, lógicamente, de las mujeres como las más vulnerables entre los vulnerables. Entre esos mitos estaría sin duda el mito de la libre elección, que también ha explicado y ha desarrollado nuestra compañera Ana de Miguel. Estaría esa lógica economicista que tiende a usurpar todos los espacios y a regir todos los espacios, incluso nuestra vida más íntima y más personal. Y luego estaría, en tercer lugar, una lógica que a mí me parece tremendamente peligrosa para la igualdad y sobre todo para la igualdad de mujeres y hombres, que es la lógica de los deseos, es decir, el entendimiento de que desde una perspectiva individual vivimos en un mundo donde lo prioritario es la satisfacción de nuestros deseos personales, particulares, individuales, y que fundamentalmente a través del dinero esos deseos pueden hacerse realidad y por lo tanto podemos ser plenamente felices. Esa alianza entre patriarcado y neoliberalismo sigue alimentando múltiples violencias patriarcales, y cuando hablo de violencia me refiero a la expresión más amplia del término violencia, desde la estructural y desde la simbólica hasta, por supuesto, las que tienen que ver con lo estrictamente físico, psicológico o emocional. Violencias que sirven para mantener eso que la filósofa del derecho Maggie Barrere denomina la subordiscriminación femenina, es decir, la subordiscriminación de la mitad de la humanidad. Estamos asistiendo en ese contexto de feminización de la supervivencia a lo que ya algunas compañeras llaman la cuarta ola feminista, que es una ola que fundamentalmente está poniendo el foco en cómo, desde un punto de vista global, se está especialmente y singularmente explotando el cuerpo, la sexualidad y las capacidades reproductivas de las mujeres. Y estamos asistiendo en paralelo a una revancha patriarcal, como le gusta calificarla a Alicia Millares, una especie de contrarreforma, ¿no?, del patriarcado que vemos pues todos los días en las redes sociales, donde vemos que se consolida lo que yo llamo un cibermachismo creciente, y el problema más inmediato y más cercano es que esa ola de revancha del patriarcado está penetrando ya incluso en los partidos políticos, en las fuerzas políticas y en las instituciones. Vengo de Andalucía y por lo tanto no hace falta que les dé más detalles, ¿no? Con lo cual tengo la sensación de que corremos ahora mismo el riesgo de que eso que, por ejemplo, explicaba también Alicia Puleo, de que estábamos en un patriarcado de consentimiento, corremos el riesgo de que ese patriarcado de consentimiento vuelva a convertirse, dándole una nueva vuelta a la historia, en un patriarcado de coacción, desde el momento en el que esas fuerzas políticas patriarcales y machistas traten de imponer políticas, leyes, normas, reglas que supongan de nuevo un patriarcado coactivo. Además, y por si fueran pocas las dificultades, estamos asistiendo a una especie también de mercado de las identidades, ¿no? Antes se hablaba en la mesa de esta mañana sobre el movimiento LGBTI, se hablaba justamente de esto, y creo que eso también está poniendo de nuevo piedras en las ruedas, ¿no? El hecho de que las identidades estén haciéndole un flaco favor al patriarcado desde el momento en que fragmentan los intereses, fragmentan las luchas y ponen en peligro, lógicamente, como se apuntaba esta mañana, el que constituye o el que debería constituir, sin ningún tipo de duda, el sujeto político del feminismo.
Ese es el contexto, que lamento que no sea mucho más optimista por mi parte, pero ese es el contexto tremendamente lleno de peligros y dificultades que cualquiera que se ponga las gafas violetas inmediatamente percibe cuando mira la realidad. ¿Cuáles deberían ser, desde mi punto de vista, en ese contexto tan complejo, las estrategias del feminismo? Bueno, pues yo entiendo que el feminismo, y se ha dicho aquí también en estos días repetidamente, es por supuesto una ética, es una forma de vida, es un pensamiento, pero sobre todo yo creo que el feminismo es una impugnación política de las estructuras de poder. Un poder que sigue siendo masculino y masculinizado y que mantiene a las mujeres en un estatus que yo llamaría de ciudadanía devaluada. O si queremos explicarlo de otra manera, eso que en la teoría política hemos llamado tradicionalmente el contrato social, sigue manteniéndose y prorrogándose con la supervivencia de eso que el feminismo también nos explicó y que no es otra cosa que el contrato sexual, o en definitiva, el sistema sexo-género. Incluso el constitucionalismo moderno, las modernas constituciones que llegan hasta el siglo XXI, se apoyan justamente en ese contrato sexual. Un contrato mediante el cual la independencia de los hombres, nuestra independencia, es posible gracias a vuestra dependencia, donde efectivamente seguimos manteniendo una separación entre lo público y lo privado, donde seguimos articulando la realidad en base a una serie de binomios jerárquicos, donde efectivamente la supremacía corresponde a lo masculino, a los espacios masculinos, a los valores masculinos, y la subordinación corresponde a todo lo que tiene que ver con las mujeres. Ese espacio de dominio tiene un doble eje, un eje que podemos llamar vertical y un eje que podemos llamar horizontal. El eje vertical es el espacio de dominio de nosotros sobre vosotras, y el eje horizontal es el eje que también, utilizando una terminología del pensamiento feminista, es el que se desarrolla en las fratrías masculinas, esas fratrías a través de las cuales los hombres nos mantenemos en el poder, a través de eso que llamaba Celia Amorós los pactos juramentados entre varones. Esa configuración de la convivencia, del contrato social, de las constituciones, implica toda una serie de repercusiones que tienen que ver, por ejemplo, con la división sexual del trabajo, con el derecho de propiedad. No hay que olvidar que el constitucionalismo moderno se construye sobre el carácter casi sagrado del derecho de propiedad. Recordemos padre, patrimonio, patriarcado, y cómo ese derecho de propiedad no se extiende solamente sobre las cosas, sino que también se extiende sobre los cuerpos, sobre las personas y muy especialmente sobre las mujeres. Es decir, hay un mecanismo permanente de utilización y explotación del cuerpo de las mujeres en ese modelo de pacto y de contrato. Además, en ese constitucionalismo moderno hay una lógica absolutamente individualista y androcéntrica de los derechos humanos. Y hay, por supuesto, una cultura machista que sirve de sustento a esa estructura de poder y que al mismo tiempo es una estructura de poder. Por lo tanto, yo creo que el gran reto político está justamente y todavía hoy en superar ese doble contrato, ese contrato social sexual y con él las subjetividades que derivan de ese modelo de convivencia. Y yo creo que justamente cuando hablamos de género, hablamos justamente de esas relaciones de poder. No creo que el concepto de género nos lleve a un concepto que tenga que ver con la identidad, que es una peligrosa deriva en la que me parece que estamos demasiado instaladas en los últimos tiempos, sino que creo que cuando hablamos de género tendríamos que referirnos fundamentalmente a las relaciones de poder que se siguen estableciendo entre hombres y mujeres. El objetivo sería, sin duda, llegar a tener y a consolidar ese concepto que tantas veces se ha utilizado también desde el feminismo, una democracia paritaria. Pero claro, ¿qué es eso de una democracia paritaria, no? Tendríamos que preguntarnos.
Una democracia paritaria sería justamente aquella en la cual mujeres y hombres fuéramos finalmente sujetos equivalentes, ¿no? O como dice Marcela Lagarde, sujetos que tengamos la misma equipotencia, tanto en lo público como en lo privado. Eso implica entender que la paridad debe convertirse en un principio estructural de la democracia, algo que, por supuesto, va mucho más allá de hablar de la necesidad de establecer cuotas, acciones positivas, para que haya más mujeres en los parlamentos, en los gobiernos o en los consejos de administración de las empresas. Es que todas las instituciones del Estado, todas las estructuras de la vida social, de la vida civil, deberían estar fundamentadas en ese principio básico de la paridad. Y cuando hablamos de instituciones, hablamos, por supuesto, de los gobiernos, de los parlamentos, pero hablamos también de los partidos políticos, de los sindicatos, de las asociaciones, de las universidades, del Poder Judicial, ¿no? ¿Qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional, con los órganos consultivos del Estado? Por supuesto, hablar de democracia paritaria nos exige hablar también de corresponsabilidad, no de conciliación, que me parece también un término perverso que acaba llevando a que las mujeres sigáis soportando determinadas cargas en lo que tiene que ver con lo privado, lo doméstico y los cuidados. Creo que hay que convertir en un derecho-deber la corresponsabilidad para hombres y para mujeres. Hay que superar un modelo de Estado social que en nuestro caso ha sido un Estado social de corte familiarista, donde hemos seguido pensando que las mujeres sois las que tenéis fundamentalmente la carga de soportar el cuidado, los cuidados de los menores, de los enfermos, de las personas dependientes, de los mayores, mientras que el Estado se lavaba las manos o como mucho os daba una paguita con la cual parecía que ya estaban cubiertos los objetivos del estado de bienestar. Hay que cambiar un régimen fiscal que sigue apoyándose en un modelo de familia, en un modelo matrimonial que privilegia la dependencia y la subordinación de las mujeres. Hay que cambiar, por supuesto, las políticas económicas de tal manera que la economía ponga en el centro la vida y no los intereses de quien tienen la sartén por el mango. Y desde este punto de vista creo que hay una estrecha conexión entre, como decía antes, el patriarcado y la estructura económica capitalista. Por lo tanto, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que alguien pueda ser feminista sin impugnar justamente ese modelo económico. Un modelo económico que se basa en un sujeto depredador, un sujeto masculino depredador y que es un sujeto depredador de las mujeres, pero también de los recursos, de la naturaleza y de los más débiles. Cuando hablamos de poder, no hay que olvidar tres ámbitos de poder que parece que en muchos casos en el debate más estrictamente político se olvidan y que a mí me parecen fundamentales para acabar con la subordiscriminación de las mujeres. Me refiero al derecho, y sé bien de lo que hablo porque me dedico profesionalmente a eso. El derecho sigue siendo uno de los mundos y uno de los poderes más patriarcales, machistas y yo diría que hasta misóginos. El mundo de los saberes, quién controla la ciencia, quién controla la tecnología, quién tiene el poder para decidir qué es importante desde el punto de vista de la investigación, y el mundo en general de la cultura. Y cuando hablo de la cultura me refiero a todos esos campos, no solamente de creación del individuo, sino todo aquello que sirve para definir nuestros relatos colectivos y nuestros imaginarios colectivos. Esta mañana se ha hablado de las religiones y, sin duda, las religiones monoteístas, fundamentalistas y patriarcales forman parte también de esa cultura tremendamente peligrosa para las mujeres. Por lo tanto, hablar de democracia paritaria significa resignificar el poder. Hay que pasar de un concepto que sería el poder sobre a un concepto que nos llevaría al poder con. A veces simplemente cambiando una preposición cambia radicalmente el sentido de una palabra o de un verbo. Por lo tanto, la democracia paritaria no implica solamente una dimensión cuantitativa en cuanto al número de mujeres y hombres que debemos estar tomando decisiones de manera paritaria, sino también cualitativa. Es decir, no creo que haya que feminizar la política,
sino que lo que hay que hacer es despatriarcalizarla y al mismo tiempo entiendo que habría que desmercantilizarla. Y claro, ante todos estos retos, ¿dónde estamos los hombres o dónde deberíamos estar los hombres, no? Bueno, pues yo creo que en primer lugar los hombres deberíamos empezar a sentirnos interpelados por todo esto que está ocurriendo, ¿eh? Deberíamos sentirnos interpelados por lo que desde hace un par de años aproximadamente nos están diciendo las calles, ¿no? A nivel global. Deberíamos sentirnos interpelados por todas estas resoluciones judiciales que están poniendo en duda de nuevo la credibilidad y la integridad de las mujeres, y deberíamos sentirnos especialmente interpelados por toda esa corriente neomachista, ¿no?, que diría Miguel Lorente, que de repente está penetrando en las redes sociales, incluso en medios de comunicación e incluso, como decíamos antes, en partidos políticos. El primer paso, por lo tanto, sería tomar conciencia del lugar privilegiado en el que seguimos estando, de ese pacto donde efectivamente la parte dominante, la parte privilegiada, seguimos siendo nosotros. Deberíamos empezar, por lo tanto, a renunciar a privilegios y a abandonar esa resistencia pasiva que yo creo que tenemos la mayoría de los hombres, esa especie de ver los toros desde la barrera, y aunque explícitamente no nos manifestemos como machistas o como militantes neomachistas, sí que damos la callada por respuesta y, por lo tanto, desde ese silencio estamos contribuyendo a que se extienda como una ola, ¿no?, que diría Rocío Jurado, esa tendencia absolutamente neopatriarcal que nos está sacudiendo. Tendríamos que empezar también a reconocer el poder y la autoridad de las mujeres. Y utilizo bien esas dos palabras porque no son lo mismo, aunque a veces vayan de la mano. Es decir, deberíamos empezar a reconocer la capacidad y la autoridad de las mujeres para definir lo que es importante, lo que tiene valor en el espacio público y en el espacio privado, y para entender justamente a esa mitad de la humanidad como seres equivalentes. Y hay un tema que a mí especialmente me preocupa, sobre todo cuando trabajo con chicos más jóvenes, y es que yo creo que tendríamos que empezar a cuestionarnos la sexualidad masculina, es decir, cómo los hombres seguimos entendiendo las relaciones sexuales con las mujeres, de qué manera seguimos articulando un modelo de relación que tiene que ver con el dominio masculino, también sobre el cuerpo, también sobre la sexualidad de las mujeres, y con esa disponibilidad femenina para satisfacer nuestros deseos. Y ahí entraría todo lo que tiene que ver con amenazas tan evidentes y urgentes de hoy día como son la pornografía, la prostitución y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las agresiones sexuales, el acoso sexual o simplemente algo tan terrible como que todavía para las mujeres el espacio público sea un espacio de miedos, de inseguridades, porque efectivamente nosotros seguimos ejerciendo un control sobre vosotras, sobre vuestros cuerpos y sobre vuestra libertad, ¿no? La clave, por lo tanto, yo no creo que sea llegar a una nueva masculinidad. Yo estoy totalmente en contra de esa etiqueta que con frecuencia además los medios utilizan y que, bueno, en muchas ocasiones yo he participado en debates, ¿no?, que tenían esa denominación, ¿no? No creo que el objetivo sea una nueva masculinidad, yo creo que hay que acabar con la masculinidad. Hay que acabar con esa identidad que está vinculada a las ideas del control, conquista, dominio, una identidad masculina a partir de la cual se crea una identidad femenina que sigue siendo una identidad devaluada y que siempre ocupa un escalón jerárquico inferior. De la misma manera que yo creo que la clave no es empoderar a las mujeres, si empoderar a las mujeres significa ubicarlas en un poder que sigue siendo masculino, masculinizado, machista y androcéntrico. Yo creo que más que mujeres empoderadas, lo que necesitamos, lo que el mundo necesita, y vuelvo a citar las palabras de Marcela Lagarde, sería mujeres con poderío. Y ese poderío se traduce en varios aspectos, o se proyecta en varios aspectos. Primero, en cómo definen esas mujeres la subjetividad, su subjetividad como individuos. Cómo dejan de ser heterodesignadas
en función de nuestros intereses. En segundo lugar, tiene que ver con los recursos de los que disponen estas mujeres. Los bienes, los recursos, las oportunidades, los recursos económicos de los que disponen las mujeres. Por lo tanto, es una cuestión también de políticas redistributivas. Y, por supuesto, tiene que ver con la participación, con la voz, con la autoridad, con la presencia en el espacio público, es decir, con el estatuto pleno de ciudadanas. Fíjense, la Constitución española, y voy concluyendo, habla en su preámbulo, recordemos una Constitución que gestaron unos padres que al parecer no necesitaron de madres para gestar esta hija, ¿no? Fue una especie de milagro del patriarcado, ¿no? Pero que sin duda ya nos pedía poner alerta para que pensemos que la Constitución del 78 es un texto que requiere una urgente reforma, y no tanto por cuestiones territoriales, que también, sino sobre todo porque es un texto absolutamente androcéntrico, patriarcal, y donde las mujeres prácticamente no estáis. Esa sociedad democrática avanzada a la que se refiere el preámbulo de la Constitución española, como objetivo a conseguir, pues yo entiendo que no podrá ser nunca democrática y avanzada si justamente no es una sociedad democrática paritaria. Ello implica, además, entender como derechos fundamentales los derechos sociales. Difícilmente vamos a llegar a una equivalencia de recursos y de oportunidades si los derechos sociales no se convierten en los fundamentalísimos, ¿no?, de una democracia. Necesitamos, además, entender que los derechos humanos nos sitúan ante una realidad que yo creo debería ser evidente, que es la precariedad del ser humano. Todas y todos, mujeres y hombres, somos seres precarios y, por lo tanto, somos seres interdependientes. Esa lógica, que nos llevaría a conceptos mucho más complejos, como podría ser incluso ese articulado por el feminismo, que es el de sororidad, esa lógica es completamente opuesta a la lógica que todavía hoy sigue dominando el entendimiento de los derechos, que es una lógica individualista, competitiva, androcéntrica y yo diría que también mercantilista. Por lo tanto, hay que darle la vuelta a ese paradigma liberal y a ese paradigma patriarcal. Y para ello, me temo que no bastan con movilizaciones. Está muy bien que este nuevo 8 de marzo volvamos a salir a la calle, que haya una huelga, espero que masiva, que sigamos en espacios como este reflexionando sobre las estrategias, los dilemas y las dudas del feminismo, pero sobre todo yo creo que hace falta, y creo que también se ha dicho aquí esta mañana, hace falta acción política. Hace falta acción política que tiene que ver con llegar al poder y ejercer el poder no con perspectiva de género, sino con perspectiva feminista. Y eso implica una doble responsabilidad, que es la que atañe a las instituciones, a los partidos políticos, a las fuerzas políticas que están jugando un papel en el sistema, pero que también nos atañe a nosotras y a nosotros como ciudadanas y como ciudadanos, empezando por un ejercicio responsable del voto que nos lleve a tener en cuenta, efectivamente, qué opciones políticas están a favor de la emancipación de hombres y mujeres y, por lo tanto, a favor de la democracia paritaria, y qué opciones políticas, por el contrario, lo que están es haciéndole flaco favor a todas esas reivindicaciones del feminismo. Por lo tanto, lo que creo que es más urgente es que el feminismo asalte el poder, pero no que lo asalte para que se acomode y se eche a dormir, sino que creo que es necesario que lo asalte para que lo transforme en otra cosa completamente distinta. Muchas gracias. Como una ola, Octavio Salazar, muchas gracias. Bueno, a ver si soy capaz de presentar a Lidia en condiciones rigurosas, sin dejarme llevar por la pasión y por los recuerdos, porque para muchas mujeres de mi generación
Lidia es la feminista, con mayúsculas, porque aunque eran muchas, erais muchas las que estabais ya en el movimiento y en la lucha feminista, pues Lidia era casi la única que aparecía en televisión, la única que defendía el discurso feminista en televisión, y así ha quedado en nuestro imaginario. Independientemente de eso, pues Lidia es una mujer muy formada, licenciada en Derecho, en Arte Dramático, Periodismo y doctora en Filosofía. Fundadora de las revistas Vindicación Feminista y Poder y Libertad, fundadora del Partido Feminista de España, de la Confederación de Organizaciones Feministas y de los Tribunales de Crímenes contra la Mujer. Represaliada de la dictadura franquista, candidata en diversas citas electorales, escritora, ensayista, poetisa. Es que son tantas cosas, Lidia. Bueno, defensora de un feminismo que va más allá del combate en las calles. Bienvenida, Lidia. Muchas gracias. Caramba, qué emoción, ¿eh? Caramba, qué emoción. ¿Cuántas y cuántos somos, verdad? Bueno, yo estoy contenta, emocionada, animada, alegre de encontrarme aquí con todas vosotras, de que la Diputación de Valencia haya podido y haya sabido organizar estos eventos, de que me hayáis invitado, de todas y todos los que han trabajado para que esto sea realidad. Le tengo que dar las gracias pues, a Chelo, a Cristina, que me han llamado, me han escrito 1000 veces cuando no les contestaba y han conseguido, bueno, pues este éxito, ¿no era? Yo estoy muy contenta por todo ello, pero no estoy tan contenta por la situación que estamos viviendo. Sería una irresponsabilidad muy grande que nos instaláramos en estos éxitos y pensáramos que el feminismo por lo menos ha alcanzado las inmediatas trincheras que tenía que saltar. Estamos en un momento, bueno, no voy a buscar calificativos catastróficos, pero sí de mucha incertidumbre. ¿Os habéis dado cuenta, no? Supongo que se han dado cuenta. Pues se han dado cuenta tarde. Yo, cuando vi las grandes manifestaciones que llenaron 100 ciudades en toda España después de las elecciones andaluzas, pensé, pero ya es tarde, ¿no? No se pueden hacer las manifestaciones al día siguiente. Y me gustaría saber cuántas de las que salieron en las manifestaciones habían votado en las elecciones. ¿Y qué consigna de voto dieron todas esas organizaciones y todas esas mujeres? Porque yo no lo leí, yo no lo vi. Ustedes saben perfectamente que yo fundé el Partido Feminista solo hace 40 años. Este marzo del año 19 hará 40 años que 8 mujeres en Barcelona fundamos el Partido Feminista de España. De allí el camino pues, ha sido plagado de dificultades, de escollos, de enemigos, de injurias, de calumnias. Muchos disgustos nos hemos llevado muchos disgustos. Pero lo peor de todo es que esos disgustos no nos han dado solo los fascistas, ni los machistas, ni los patriarcales, ni los capitalistas. Nos los han dado nuestras compañeras de lucha y de trabajo en todas las calles de España. Nos los han dado las rencillas y discusiones que hemos sostenido, dejando aparte las cuestiones personales, no voy a entrar en ellas porque, bueno, a pesar de que Unamuno decía que España es el país de la envidia, vamos a aparcarlo esto, ¿no? Las discusiones han sido muy fundamentalmente y han debilitado y mucho al movimiento feminista por discutir, por escoger el camino que teníamos que seguir para alcanzar los objetivos que nos ha puesto nuestro excelso amigo, compañero, colega Octavio Salazar. Porque el movimiento feminista se está equivocando.
En realidad se lleva equivocando bastantes años. Yo pensaba haceros un repaso, pero el tiempo me parece que no me va a dejar, de lo que hemos trabajado, luchado y logrado en estos 4 decenios. Pero vamos a hacer una síntesis, ¿no? Por supuesto, acabamos con la legislación franquista. Ya tantas de vosotras y de vosotros os parece que esto pues es como un mantra que los viejos tenemos, ¿verdad? El franquismo, la dictadura, bueno, sí, aquello fue pasado. Pero ya está, lo hemos liquidado, ¿no? Ya no tenemos ni siquiera las consecuencias, ¿verdad? De aquel tsunami no queda ni rastro en la arena. Bueno, liquidamos aquello. Y muy recientemente más liquidamos a un ministro. Debíamos haberlo celebrado, ¿no? Cuando echamos a Gallardón. Fue la primera vez en la historia de España, desde luego, y no sé si de muchos países, que un movimiento feminista echa a un ministro. Y bueno, perdimos un trocito de aquel avance con la reforma que hicieron de la ley de aborto, pero nos hemos mantenido firmes. Sí, bueno, camaradas, ¿pero qué más? Porque ahora vamos a salir en manifestación, como nos ha recordado Octavio, y en una exposición estupenda. Yo te nombro presidente del gobierno, ¿eh? Yo te voto como presidente del gobierno, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, yo querría ser presidenta de la República. Y de eso yo creo que alguna mención tenemos que hacer, ¿no? Pero siguiendo con el hilo en el que estaba, yo estoy muy preocupada porque los partidos políticos se están equivocando. El otro día en la asamblea, en la coordinadora de Izquierda Unida lo dije y no les gustó nada. Los partidos políticos se están equivocando. No hace falta que ahora repasemos los últimos sucesos de los que no hemos resuelto, en los que están inmersos Podemos y las fuerzas afines, ¿no? Pero el movimiento feminista también. Y este es el tema que, para abreviar, querría que luego, además, por supuesto, dialogáramos sobre él, porque es el eje, diré, de la lucha, pero también de los muchos sufrimientos que llevamos las camaradas que estamos en el partido feminista. El movimiento feminista, desde sus inicios en esta última época moderna, claro, se ha declarado apolítico, se ha declarado apartidista, lo que además es una hipocresía, porque tantas de nuestras camaradas están en partidos políticos, lo que me parece muy bien, pero no haría falta disimularlo, esconderlo y fingirlo, ¿no? Y al hacer esto, se ha apartado de la posibilidad de alcanzar el poder como nos reclama, y es evidente, Octavio. Porque, a ver, tenemos un poder limitadísimo, que es el de salir a la calle con una pancarta ritualmente, no digamos 2 veces al año, podemos hacerlo 4 o 6. ¿Y eso es todo? A partir de aquí, ¿qué conseguiremos? Porque ya hemos llegado a una cota. Hemos llegado a una cota importante, interesante, la igualdad legal, sobre todo la igualdad legal. Un avance enorme en la participación laboral. Cuando estudié la situación de la mujer en el año 67-69, la población activa femenina era del 13%, que era la misma que en Turquía. Bueno, hoy estamos, creo, en el 50 y tantos. Las cifras varían, etcétera. Pero eso supone 20 puntos menos que en Francia y 30 puntos menos que en Suecia. Y no digamos las dificultades que tiene una madre con hijos pequeños para trabajar en un trabajo salariado, ¿verdad? Y no hablemos de lo que ha sido la reforma laboral y de los sectores femeninos explotados, feminizados, ¿verdad? Las trabajadoras de hoteles, las limpiadoras, las olivareras andaluzas, las plataneras de Canarias, las marisqueras de Galicia, las que trabajan en la fresa en Huelva, etcétera, etcétera. Eso se ha convertido en inamovible.
porque el posmodernismo nos explicó que ya no existía la lucha de clases. Y como ya no hay clases, bueno, ahora hay una serie de diferencias y de fracciones en la sociedad complejísimas. Yo creo que no me las aprenderé antes de morirme, porque ahora hay que dividirnos por razas, por aficiones sexuales, por aficiones mentales y por muchas clases de aficiones, ¿no? Con lo cual, lo único que han hecho es desmembrar aquella unión, por lo menos el inicio de aquella unión que teníamos las mujeres como clase. Porque de aquí de lo que se trata es de hablar de lucha de clases. Porque el gran enemigo es el capital, naturalmente, aliado y unido, hermanado con el patriarcado. Pero sin entender esto, tampoco es posible que elaboremos una teoría feminista, que elaboremos una doctrina que nos sirva de guía para seguir trabajando y para seguir aprendiendo, y que, por tanto, hagamos un partido político feminista fuerte y grande que pueda tener el acceso a las instancias de poder, como ya hoy, me ha alegrado mucho, se ha repetido en varias ocasiones en este debate. Y mientras el movimiento feminista no tenga esta ambición y no tenga esta percepción y no tenga esta visión de cuál es el papel que tiene que cumplir, que es el de defender los intereses de todos y todas los explotados y oprimidos. Porque el feminismo no es una cuestión de ovarios. Hay muchas mujeres antifeministas, hay muchas mujeres en el Opus, hay muchas mujeres que son traidoras a su clase y además interceptan y estropean el trabajo que estamos haciendo. Y por eso puede haber hombres feministas, por eso los hay. Y hay más, estoy segura. Porque si no estuviera segura, entonces perdería toda esperanza. Tendremos las mujeres que irnos a otro planeta, ¿verdad? Y dejar que ellos se enzarcen en sus guerras y se maten entre ellos y ver nosotras qué mundo vamos a construir. Pero como esto no es así, como el planeta está para que lo habitemos pacíficamente y trabajemos juntos y juntas, hombres y mujeres, el feminismo ha de ser la teoría, ha de ser el programa político, ha de ser la doctrina, ha de ser el objetivo que nos tiene que llevar a acabar con las guerras, con las explotaciones, con los terribles sufrimientos que están padeciendo los explotados y explotadas del mundo. Pero ¿cuál es el camino que tenemos que seguir? Porque los grandes discursos son muy bonitos y los estamos diciendo, bueno, pues desde Mary Wollstonecraft, ¿no? Y desde María de Zayas y desde Concepción Arenal. Pero ¿qué tenemos que hacer en la práctica ahora, hoy, a 4 meses de las elecciones municipales, autonómicas y europeas? ¿En qué estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo? A mí me da muchas veces la impresión de que algunos partidos políticos y el movimiento feminista son los músicos del Titanic. Ustedes habrán visto la película, claro, sobre todo las películas nos traen mucha información. Aquellos pobres músicos tan entregados y tan fieles a lo que tenían que hacer, que estaban tocando mientras el Titanic se hundía. Bueno, yo después de los últimos acontecimientos mundiales verdaderamente preocupantes, desde que salió elegido Trump en Estados Unidos, desde que de una manera tan sorprendente para todo el mundo, no para mí, que soy una ignorante, para miles de politólogos, de periodistas, de políticos, de filósofos, de funcionarios, resultó que la gente del Reino Unido dijo que quería salirse de la Unión Europea y votó el Brexit, y se está hundiendo en un caos tanto la Unión Europea como el Reino Unido. Y llegamos a esta pequeña experiencia, muy modesta, local, pero que es un aviso de las elecciones andaluzas, que es la última llamada de aviso que tenemos. Y mientras está pasando todo esto, yo veo que parte del movimiento feminista pues está hablando todavía del amor cortés y que está organizando exposiciones,
festivales de cine de mujeres, concursos de poesía y de literatura, que nos encontramos para hablar de la esencia y la existencia, como en los escolásticos de la Edad Media, como hacían Santo Tomás de Aquino y otros. Sí, mira, compañeras, es que estoy muy preocupada, estoy muy preocupada, bueno, no sé lo que voy a durar, además, o sea, ustedes cogen el testigo y siguen adelante. Pero visualizo, allí detrás de la nube donde querré miraros, que mis nietas, mis bisnietos y los vuestros estarán con una pancarta en la calle dentro de 150 años. Dame una botellita, dame un poquito de agua. Gracias. Sí, bueno, aplaudirme mucho, pero ir allí a rellenar el boletín de afiliación al Partido Feminista, Porque eso es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es una fuerza política. Si estos 40 años me hubiera seguido el movimiento, en vez de insultarme, de despreciarme, de ningunearme y de discutir conmigo, tendríamos fuerzas políticas en los parlamentos, como ha reclamado Octavio, como ahora ya se empieza a reclamar, en los ayuntamientos, en el Parlamento y en el Senado. Seríamos respetadas como fuerza política. No os conforméis, no estéis tan contentas, tan entusiasmadas como están, como las veo, cuando salimos en televisión y dicen, ¡oh, las manifestaciones del 8 de marzo! ¡Oh, qué maravilla! Y allí mujeres y, bueno, muchos hombres ya nos ayudan también, sí. Y estamos en las asambleas y aquí hay 1500 que nos hemos reunido. Y luego nos vamos a casa. Las manifestaciones, camaradas, duran 4 horas. 6, a las que sean, bueno, las que tengan fuerza suficiente para estar 6 horas en la calle. Pero los taxistas llevan 12 días de huelga, Los taxistas llevan 12 días de huelga. Y nosotras nos parece el gran éxito de nuestra vida estar 4 horas en la calle. Claro, ni tenemos la fuerza en la calle que han motivado y han provocado revoluciones, algunas muy fracasadas, por cierto, pero bueno, podemos pensar en las primaveras árabes, ¿verdad? En la huelga de las limpiadoras del Parlamento de Grecia, que no sé si ustedes saben, que estuvieron 1 año de huelga. No hemos hecho esto, porque nuestras fuerzas no son bastantes, pero tampoco somos una fuerza política. Pero tampoco los programas de los partidos políticos son feministas, porque una de las batallas que perdimos en Andalucía, ahora, hace mes y medio, el Partido Feminista fue conseguir que se pusiera en el programa de Adelante Andalucía que había que abolir la prostitución. Lo perdimos por un voto. En el patio de Sevilla lo perdimos por un voto. Porque las camaradas de Izquierda Unida y las de Podemos y las de Venimos y las de Vamos y las de Cantamos y las de Estamos, no fueron. No fueron. Bueno, pues, ¿qué campaña feminista se hizo en Andalucía? ¿De qué manera las promesas y los programas de los partidos políticos conciernen a las mujeres? ¿Qué les decimos a las olivareras de Andalucía que trabajan gratis? Que trabajan gratis. Porque el cortijero contrata al marido y le da de alta en la seguridad social. Pero ella va a trabajar con él. Y ella no tiene ni seguridad social ni sueldo. ¿Y qué dijimos de las limpiadoras de hotel? ¿Y qué dijimos de las diferencias salariales para secretarias y para administrativas y para que los que queráis, que llegan casi al 30%? ¿Y qué dijimos de que no hay servicios públicos para que se ocupen de niños y de ancianos, sino que nosotras seguimos fregando y cuidando y agotándonos en las labores eternas? Desde que bajamos del árbol estamos cuidando a los hijos y a los ancianos. Pues no dijeron nada, porque además ahora todo se va en las identidades. Ahora resulta que un constructo nuevo, filosófico, político, social, es la identidad. Bueno, la identidad de los catalanes, la identidad de los queer, la identidad de no sé quién.
Entonces, aquí, claro, todas somos diferentes. Si todas somos diferentes, pues cada cual por su lado, ¿no? ¿Qué más se puede pedir para individualizar y acabar con las colectividades? El otro día, en la reunión del partido, con las juventudes del Partido Feminista, muchachas jóvenes, le llaman jóvenes, tienen 25 años, pues se llaman jóvenes. Bueno, entonces, pues, salen por primera vez a la palestra, son entusiastas, están muy bien. Y me dice una, porque claro, yo tengo dos explotaciones. Una como mujer y la otra por lesbiana. Y dije, no, tú solo tienes una como mujer. No, pero claro, digo, mira, yo os lo voy a decir. En mi caso, yo creo que es el de muchas camaradas y de muchas de las militantes, pero es un caso, ¿no? Porque al no tener ni siquiera padre, a mí no me ha pegado ningún hombre. Y espero, no hay ninguna madera por aquí, madre mía. Debiese poner una maderita aquí para poder tocarla, ¿no? A mí no me han pegado, no me han insultado en mi casa. En la calle y en los periódicos sí, pero en mi casa no. No me han violado, también otra madera, por favor, hasta ahora. No he abortado nunca. Tuve 2 hijos y después ya pues me apañé. He estudiado, he salido adelante en una profesión masculina totalmente y no soy lesbiana. Y sin embargo, todas las explotaciones las llevo yo encima, todas las tengo conmigo, porque yo soy lesbiana y yo soy transexual y yo soy limpiadora de hotel y yo trabajo en las olivareras de Andalucía y yo soy de los inmigrantes que se ahogan en el Mediterráneo, que están muriéndose allí todos los días ante nuestra indiferencia. Y soy de los niños abusados, porque el feminismo engloba, como toda teoría liberadora, todas las explotaciones, y los hombres torturados, y los hombres asesinados, y los hombres explotados. Y solamente pensando así tendremos la fuerza que nos tiene que dar la unión de las clases explotadas contra el poder. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de quién es el enemigo principal. Decía Mao que ese es un peligro, olvidar cuál es el enemigo principal. En Andalucía se han enzarzado en una batalla, parece que sin cuartel, Teresa Rodríguez y Susana Díaz. Bueno, pues será que no se gustan, pero eso políticamente no tiene importancia y no tiene nada que ver. Pero considerando que el partido que tienes al lado es tu enemigo y no ves al capital y no ves el patriarcado que te está chupando la sangre, el resultado ya lo hemos visto. Pues ahora podemos esperar el próximo resultado, ¿eh? Ahora después nos reuniremos a llorar. Bueno, primero haremos la manifestación del 8 de marzo. Bueno, si podemos cambiar el sentido del voto de los desesperados, porque son desesperados los que votan a la derecha y a la ultraderecha, porque al fin y al cabo la izquierda tampoco les ha resuelto los problemas, ¿eh? Aquí podemos hablar de los niveles de paro, del trabajo precario, de los jóvenes con títulos que están sirviendo copas en un bar o que se tienen que ir a Alemania. No, en España ha faltado, después de la dictadura, naturalmente, una ruptura democrática que no se ha hecho. Por eso tenemos la monarquía que tenemos. Por eso la reclamación de la República no entra ni siquiera cuando esta mañana hablan las laicas. Que esta mañana me han dejado pasmada. ¿Dónde está mi amiga con la que hablé ayer? Y le dije, pero ¿cómo vais a conseguir una sociedad laica? ¿Cómo vais a crear un Estado laico? ¿Cómo vais a acabar con el poder de la Iglesia, que es más poder económico que otro, con esa monarquía beata que tenemos? Pero ¿quién cree que realmente vamos a rescatar la mezquita de Córdoba, que nos la han robado? Y os habéis quedado pasmadas aquí, en todas partes.
¿Cómo vamos a conseguir que nos devuelvan los 40.000 inmuebles que han inmatriculado a su nombre en los últimos años? ¿Cómo vamos a acabar con la educación religiosa en la escuela? El 40% de las plazas escolares están en manos de la Iglesia, que les enseñan a las niñas y a los niños que el aborto es un crimen y que los comunistas somos unos malvados que llevamos cuernos y rabo e incendiamos conventos. ¿Cómo vamos a acabar esto con este sistema estatal monárquico que tenemos? Si son los aliados, si se pusieron juntos porque son aliados desde muchos siglos atrás, y juntos acabaron con la República. Y estos amigos, camaradas esforzados y valientes, y estas compañeras que están todo el día hablando de los crucifijos en las escuelas y de la enseñanza de religión, y les digo cada vez que me llaman a hablar, pero ¿cuándo demonios, por hablar bien, cuándo demonios vais a hablar de la República? ¿Cuándo va a haber realmente en este país un movimiento republicano convencido, fuerte, que esté visible, que no esté en los cenáculos, que no esté encerrado en los grupitos que todos se conocen y que todos están de acuerdo? ¿Y cuándo os convenceréis de que no habrá ni democracia, ni paridad, ni igualdad, ni laicismo mientras haya monarquía, puñeta? Bueno, sí, bueno, mucho aplaudirme, pero a ver cuántas se van luego a matricular en el Partido Feminista, ¿eh? A ver cómo salimos de aquí, a ver cuántas salimos de aquí. Mira, este es el llamamiento que yo quería haceros. Gracias además a todas las que lo habéis hecho posible, porque os encuentro aquí a todas, no tengo que ir de cenáculo en cenáculo, de ciudad en ciudad, sí que tengo que ir para contároslo. El llamamiento es este: meteros en la cabeza que sin que el feminismo tenga un partido feminista fuerte y que esté enraizado en nuestras instituciones, que tenga influencia en las decisiones políticas que se tomen, que elabore los programas que no se elaboren, que tenga a las candidatas y a las compañeras y compañeros en los sitios de poder, no cambiaremos esta situación. Por más manifestaciones que hagamos, por más encuentros en los que nos encontremos, encuentros en los que además nos peleamos, porque la última sesión de la Comisión 8 de marzo aquí, pues fue épica. Pero la de Barcelona fue transépica. Y fue transépica porque fue un trans allí a meter la cuchara, ¿no? Os tenemos que convencer, porque esto que os estoy diciendo es una profecía. Yo me siento ya, a la edad que tengo, con capacidad para hacer profecías. ¿Seguiremos igual? No. Seguiremos peor, porque va a ganar la derecha. Y además lo sabemos, está en el sentimiento profundo que tenemos, ¿verdad?, aquí en el estómago, después de las últimas experiencias y después además de los últimos movimientos de la izquierda tan inteligentes, pues vamos camino de que nos gobierne la derecha. Y no la derecha que ya conocemos de estos últimos años, claro, sino peor. ¿Y luego qué haremos? ¿Nos reuniremos a llorar? ¿Y volveremos a la letanía de reclamaciones que tenemos? Camaradas, compañeras, amigos, amigas, de verdad. Tenemos la convicción, yo sé que todas tenemos la convicción, de que, como decía Rosa Luxemburgo, el futuro será feminista o no será. Y que hemos de escoger entre feminismo o barbarie. Pero estas grandes y hermosísimas palabras se han de traducir en una acción concreta. Las tenemos que implantar, las tenemos que llevar adelante con un programa electoral, con una participación en las elecciones de verdad. Y por supuesto votando, claro, porque encima parece que hay un sector que considera que lo de votar se han vuelto anarquistas todas de pronto, sin saber siquiera lo que es el anarquismo, que había que tenerle más respeto. Y lo que pasa en los cenáculos de poder, en los partidos políticos, en el Senado, en el Congreso, en los ayuntamientos, pues son cosas de hombres, ¿no? Tenemos un número de poder y libertad. Aquí no, aquí tenemos otros libros. Pero que ya titulamos La política es cosa de hombres. Y si no,
ver cuántas han postulado a las listas feministas. Las estadounidenses, que también se dejaron ganar con el Trump pero inmediatamente se pusieron al trabajo. 200 mujeres se postularon al Congreso. 30 consiguieron el escaño, han conseguido mayoría absoluta en el Congreso. Y ahora no discutamos si el Partido Demócrata es socialista, es atrasado, es liberal. Dejémoslo. Era la convicción que tienen estas compañeras nuestras de que hay que hacer política. Y que la política se hace naturalmente en las instituciones. Porque yo no sé si alguien se quiere ir con un fusil al monte. Y la que quiera, que vaya. ¿Verdad? Es que busque la trinchera que quiera y cargue el Kalashnikov. Aquí hemos de salir de este encuentro tan hermoso, tan repleto de compañeras, con tanto ánimo como nos hemos dado, con la convicción de que o nos organizamos políticamente y el partido llega a las instancias de poder, o ya podemos comprar muchos Kleenex para llorar los próximos años, ¿eh? Y espero que todas y todas escojamos el camino del partido político feminista. Gracias. Muchas gracias, Lidia, tan intensa, como se dice ahora, tan intensa como siempre. Es el momento de que planteéis vosotras las cuestiones. ¿No me oís? Nada, te daba las gracias y decía que ahora son ellas las que tienen la oportunidad de plantear cuestiones. Hola, buenas tardes. Os agradezco a los dos, a ti, Lidia, y a ti, el que hayáis hecho, esta clase de feminismo tremenda aquí esta tarde para nosotras solas. Esto es tremendo. Esto es tremendo, la clase que nos habéis dado. Tú, Octavio, de una forma y tú, Lidia, de otra. Claro, entonces llega un momento que yo creo que soy una feminista normal, corriente, con unas ganas tremendas de luchar y de comerme el mundo. Os lo prometo. Y ya tengo mis años, pero me la peleo con quien sea. Pero claro, es que ahora me he quedado, perdonad la palabra, acojonada. Porque resulta que todo lo que estamos haciendo no vale para nada. Porque además analizamos el contexto que tenemos, que es verdad que no somos tontas y lo sabemos, lo que ha ocurrido en Andalucía y que puede ocurrir en más sitios, está claro, y eso tiene una justificación, porque políticamente algo estamos haciendo mal. Si no pasarían esas cosas. Tú misma lo has dicho, Lidia. No sé qué pasó en Andalucía con toda esa trama que hay ahí, que no sé qué, no sé cuántos, que perdiste por un voto y se perdieron las elecciones y nos hubiéramos ganado. Entonces, muchas veces es la propia personalidad de la persona que dirige el partido, la asociación o lo que sea, que se cree que él o ella solos van a corregir el mundo. Y aquí o somos todos juntos y somos una piña y hacemos una piña y todos vamos a una, o aquí se nos comen. Entonces, claro, Lidia, a mí me parece fabuloso que propongas. La solución es un partido político de mujeres, de feministas, que hagamos nuestros programas, que elijamos a nuestros candidatos y que luchemos. Y te digo, estoy de acuerdo, pero es tarde, porque llevan mucho tramo por delante de nosotras, mucho. Tenemos que buscar entre medias huecos, que nos metamos, que nos peleemos, que hagamos lo innecesario para que de una puñetera vez en este país, por lo menos, todos los partidos políticos hagan sus listas cremallera. Porque en el Parlamento político
no están las mujeres que tendrían que estar, ¿vale? Algo cambiaría si hubieran más mujeres hablando, algo cambiaría si hubieran más mujeres peleando, pero hay pocas. Las demás estamos en la calle, nos apoyamos, hacemos cosas juntas, pero necesitamos mucho más. Entonces yo esta tarde, perdonad, esperaba un poquito de ilusión. Ha sido la realidad demasiado cruda. Perdonad que os lo diga, pero me voy un poquito desmoralizada porque me hubiera gustado, una de cal y una de arena, decirme, esto está fatal. Y digo, es verdad, tienes razón, si lo veo yo todos los días. Pero por lo menos una ilusión de algo que me vaya de aquí con ganas de hacer cosas. Así me voy un poco frustrada, ¿sabes? Porque creo que todo lo que he hecho no ha valido para nada. Gracias. Bueno, no. Bueno, camarada, escúchame, que te estoy hablando. Es que no oigo. No. Mira, primero, hay una percepción, me parece incorrecta, de la participación, de la presencia de mujeres en el Parlamento español. El 40% son mujeres. Es uno de los que tiene más participación en los países europeos. Hay países que tienen el 15%. Pero eso no significa que sean feministas, compañera. El pedir que haya más mujeres no nos va a resolver el asunto, ¿eh? Que del PP hay muchas. Que del PP hay muchas. Que del Opus hay unas cuantas importantes. Y luego hay otras mudas. No. Aquí de lo que se trata es de que haya militantes feministas en las instituciones, el Congreso, los ayuntamientos, pero de verdad. Y no solamente por las mujeres, sino también nuestros hombres que sean feministas y que lleven el programa feminista adelante. Y cuando me dices que es tarde, pues más tarde será si esperamos. Cuanto más esperemos, más tarde va a ser. Claro. Evidentemente yo considero que es tarde, porque después de 40 años batiéndome el cobre, pues fíjate tú si he tenido paciencia para esperaros, ¿no? Pero si esperamos más, pues peor. Y que todos los partidos tengan mujeres, todos los partidos, ¿y de qué nos servirá? Que tengan partidos el PP y Ciudadanos y Vox y el PNV y los catalanes esos que andan por ahí descerebrados, ¿eh? ¿De qué nos servirán? No, mujer, el programa feminista lo tenemos que elaborar. Tenéis un programa electoral que está allí, tenéis unas tesis del partido que nos llevaron 2 años de estudio y luego 2 congresos más. Los tenemos que hacer las feministas y las tenemos que llevar en ese empuje las feministas. Y si nos derrotamos, pues mira, chica, nos iremos a casa a llorar. ¿Qué quieres que te diga? Pero ahí está el camino y ahí está la lucha y no hay otra, ¿eh? Y no hay otra. Tú, mira. Hace 4 años estábamos en las otras elecciones municipales. Yo monté lo que llamábamos el Pacto Feminista y se reunieron 37 organizaciones feministas de toda España. Hicimos un programa electoral municipal precioso. Os aseguro que es estupendo. Era exclusivamente para las mujeres. Yo hoy lo haría bastante más amplio, ¿no? Pero había muchas municipalistas entre nosotras. Había varias secretarias de ayuntamiento que sabían mucho los detalles, estos detalles tan fastidiosos y necesarios de ayuda a la gente en los municipios. Bueno, pues con ese programa, también fueron en mayo las elecciones, desde enero estuvieron los grupos que nos habíamos conchavado para eso, recorriendo en casi todas las provincias los partidos políticos. Como siempre, somos unas mendigas, pues vamos con el programita, pedimos una entrevista con el partido Pepito y cuando quiere nos la da y sale entonces el señor o la señora de turno. Ay, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Bueno, pues aquí está el programa y aquí está lo que las mujeres necesitan, ¿no? Ay, qué bien. Y nos suelen dar las gracias. Alguno ni siquiera nos recibió. ¿Y ustedes vieron alguna diferencia después? ¿Vieron alguna diferencia en el programa de los partidos estos o en las realizaciones de los que hicieron? Pues no, ¿verdad? Porque cuando uno se convierte en mendiga, cuando una no tiene ningún poder, cuando no puede exigir, cuando no puede mandar,
Porque mira, el que tiene el poder es el que firma el boletín oficial del Estado, ¿sabes? Ese es el que tiene el poder. Y en la calle nos dejan desahogarnos, porque el sistema ya no es dictatorial. Ahora ya nos dejan manifestarnos. Y nos dejan aquí, mira, fíjate tú qué encuentro tan hermoso. Y decir lo que quiera. Y de momento, también tocaría madera. Me tienes que dar una madera, ¿eh? Me tienes que dar una madera. Es que no te oigo bien, Lidia. Por lo que digo, no me han detenido otra vez, ¿no? Pero una vez que se ha acabado la reclamación y la entrevista y el encuentro y la asamblea y la manifestación, pues volvemos a casa a nuestras miserias cotidianas. Y los señores y las señoras que legislan siguen legislando. O no legislando, que también es otra manera de fastidiarnos, porque tenemos una ley de violencia de género que no los protege, ¿no? Con 100 y pico asesinadas cada año, no sé cuántas violadas, no sé cuántos niños huérfanos, no sé cuántos niños asesinados. Y lo único que se va es que nos conceden a veces estos señores. Ahora tenemos una entrevista con el director general del Trabajo en Madrid dentro de unos días y nos escuchará, porque supongo que estará bien educado, y nos despedirá con mucha educación. Y todos los problemas que he mencionado y 10.000 más que hay, pues seguirán igual, porque no tenemos influencia en el poder político. Y mientras tanto hay miles de grupos de mujeres que trabajan y que se esfuerzan y que organizan, como he dicho antes, los concursos de poesía y los de cine feminista. Porque se está dando vueltas, ¿no? Se está dando vueltas alrededor de los problemas troncales, como he dicho, el de la República, ¿no? La laicidad, la laicidad. ¿Cuándo conseguiremos la laicidad? ¿Cuándo? ¿Y cuántas de vosotras y de tantas familias de izquierdas llevan los niños a los colegios concertados que están regidos por las órdenes religiosas de toda la historia? ¿Y cuánto dinero le damos a esa iglesia? ¿Y qué les enseñan en todas esas clases? Bueno, pues todo eso seguirá así, seguirá así. Y además esto se esclerotiza porque nos acostumbramos. Y cuando este discurso no lo hago a gente tan convencida y tan militante y tan feminista como vosotras, sino que me voy a la panadería a ver si puedo conquistar a los que están allí y a la peluquería, que son al final las que votan y las que nos fastidian, ¿no? Bueno, pues cuando voy allí y se lo cuento, pues también la sorpresa, porque nadie se lo dice, porque soy la voz que clama en el desierto, porque no está en los programas políticos, porque no está en los mítines electorales, porque los políticos no van a decir esto a la televisión, ni a la Sexta, ni a la Tercera, ni a la Primera. Claro, entonces, ¿cómo creéis que avanzaremos? ¿Cómo creéis que saldremos de este impasse en el que estamos metidas? ¿Discutiendo los trans? ¿Discutiendo nuevamente las identidades? ¿Qué más quiere el poder? Que nos entretengamos con esto. ¿Qué más quiere el poder? A veces hasta nos da dinero para organizar estos encuentros. ¿Eh? Y así estamos tan contentas. ¿Eh? Sí. Esto y mucho más se puede decir, pero creo que hay alguien más que querrá comentar. A ver, creo... Levántate, que te verán mejor. A mí me gustaría matizar algo lo que acaba de decir Lidia, porque efectivamente yo no me gustaría que nos fuéramos de aquí con la sensación de que no se ha conseguido nada, de que no se ha hecho nada. No, conseguido sí, y lo podemos perder. Claro, lo podemos perder, ese es el riesgo. Pero yo sí que creo que la movilización que el movimiento feminista, al margen del partido feminista o de las estructuras clásicas de la política, ha conseguido en los últimos años en nuestro país y a nivel global, a mí sí me parece significativo, porque supone que hay un cambio de paradigma absoluto en cuanto a la presencia pública, a la conciencia que se ha ido generando sobre determinadas cuestiones, ante realidades que estaban absolutamente invisibles. Es que hasta hace nada, y yo me dedico al mundo del derecho como tú, había ámbitos que eran prácticamente invisibles y que tenían que ver con el ataque sistemático a la libertad, a la vulnerabilidad, la integridad de las mujeres. Es decir, todo eso que tú decías de las exposiciones, de las actividades, de los concursos, como queramos ejemplificarlo aquí, claro que todo ese tipo de actividades creo que son necesarias e importantes, porque suponen dar voz a mujeres, dar visibilidad a mujeres, crear
una cultura que incorpore también la mirada de las mujeres. Lo que pasa es que quizás el error esté en entender que eso es suficiente o que con eso ya vamos a cambiar las estructuras. Y ahí sí que yo creo que, al margen de que pueda existir un partido feminista que, lógicamente, ojalá tuviera mucha más fuerza, presencia y capacidad de decidir las políticas del Estado, yo entiendo que también en los partidos clásicos, nuevos, de todo tipo, pero sobre todo partidos que se dicen comprometidos con la emancipación, con la igualdad, con la justicia social, el feminismo tendría que estar ahí como un eje troncal. Y eso es lo que yo creo que no se ha conseguido. Hemos conseguido como pequeños caramelitos, ¿no?, que nos ha ido dando Papá Estado, la participación equilibrada en las listas electorales, el mainstreaming de género que acaba siendo, ¿no?, la evaporación del género, ¿no?, en ese totum revolutum, o determinadas leyes que tienen más eficacia proclamativa que eficacia coactiva, ¿no?, porque en la práctica nos sirven para imponer determinados comportamientos, ¿no? Entonces yo creo que la situación, dentro de esa tesitura tan terrorífica que podemos dibujar tanto tú como yo del panorama actual, yo creo que es tan complicada que la clave estaría en que todas esas estructuras en las que todas y todos los que estemos convencidos de que el futuro de la humanidad pasa por el feminismo o no hay futuro, pues tendríamos que estar permanentemente trabajando justamente, pero en esas estructuras. Yo tendría que estar haciéndolo en la universidad, en ese ámbito de poder que es el conocimiento, como las que están aquí pertenecientes a partidos políticos, a sindicatos o a colectivos de todo tipo, tendrían que estar no solamente en la calle el 8 de marzo, sino también haciendo que esa estructura incorpore el feminismo como una línea esencial de su programa, ¿no? Y sobre todo, y a mí me gustaría insistir en algo que parece aquí que siempre le estamos como riñendo a las mujeres, ¿no? Y a mí me gustaría decir, ¿y dónde están los hombres? Es decir, ¿dónde están los hombres progresistas, los hombres de izquierdas, los hombres que creen? En mi partido están. Pues yo no veo Están muchos en mi en tu partido. Están en mi partido. Y aquí hay varios, además. Te los puedo sacar, te los puedo poner. Claro, pero Sí. ¿dónde están los hombres ante esta tesitura donde efectivamente, si dicen estar comprometidos con determinados valores que identificamos con la izquierda, deberían ser los primeros en estar asumiendo las propuestas del feminismo no como algo transversal, sino como algo principal? Principal, fundamental. Absolutamente, ¿no? Entonces, yo lo que lanzaría es esa pregunta y esa interpelación, ¿no? Sí, sí. Porque si no parece que siempre estamos poniendo tareas añadidas sobre vuestros hombros, cuando ya me parece que tenéis bastante tarea, ¿no? Entonces Bueno, yo creo que el ejercicio de autocrítica debería empezar por nosotros, Muchas ¿no? gracias, Octavio, por tu defensa, por tu solidaridad, por tu todo. Pero dentro de 4 meses son las elecciones, ¿eh? Claro. O sea que, a ver si os espabiláis, ¿eh? De verdad. Este es un llamado de urgencia. ¿Sabes la diferencia que hay entre una carta y un telegrama, verdad? Sí. Bueno, ahora un email. entre un tratado de tesis, ¿verdad? Y un panfleto. Pues yo he lanzado aquí un panfleto, he lanzado aquí un telegrama, he lanzado un llamamiento de urgencia. No quiero que nos encontremos dentro de 5 meses llorando todas y todos los que sientan, porque además también a los hombres les va a caer encima, ¿eh? Sí, Que sí, la claro, derecha no también. solo explota mujeres. Espero que los que estáis aquí lo sepáis, ¿no? Vamos. Y nos encontremos llorando nuevamente, contándonos lo malos que son los fascistas y los de derechas, que eso ya nos lo sabemos. Y tú decías que regañándolas. Yo me acuerdo de Anguita, ¿os acordáis de cuando decía, sí, quererme menos y votarme más, ¿no? Claro. Que fue una frase genial, una frase genial. Y de No alguien sé, muy esto machista, de nos alguien muy quiere hacer machista, callar. por cierto, Pero ¿eh? espérate un momento. Sí, No bueno. quiero haceros callar, quiero dar la oportunidad a otras Te tienes que dar- compañeras Vale, y hacer un pequeño apunte. Quizá no es lo más correcto que una moderadora entre en el debate, pero me veo obligada porque participé en ello. Hubo un intento de reforma electoral en las Cortes Valencianas que se votó hace 2 plenos y no salió adelante, en el que se incluían las listas cremallera para todos los partidos, no solo para unos cuantos, evidentemente, y no salió adelante porque se necesitan 3 partes del Parlamento y no teníamos suficientes votos. Y Candy. Pues reconozco públicamente que me he puesto un poco nerviosa y os pido disculpas si no expreso lo que
me gustaría decir. Me habéis espoleado, tanto Octavio como no podía faltar menos Lidia. Pero yo os quiero decir una cosa, Lidia. Yo te he leído, te escucho, pero no sé exactamente en qué círculos te mueves tú. Yo, por la parte que a mí me respecta, que desde el año 81 estoy trabajando desde la política sindical y desde hace más de 25 años trabajando en los movimientos, en el movimiento feminista, digo que el movimiento feminista organizado de Valencia no solo organiza manifestaciones, que también. El movimiento feminista organizado de Valencia, que hay mujeres de lo más plurales, porque ya no voy a decir diversas, he aprendido que somos plurales. Voy a decir a partir de ahora plurales, no diversas. El movimiento feminista de Valencia, que es tan plural, está conminando a la ciudadanía a que esa reconquista fascista que entra por el sur la va a parar el movimiento de mujeres, imbricadas en todos los partidos políticos, exigiendo el feminismo como eje transversal, llamando a votar, compañeras, y sobre todo no abstenerse. Me has metido el miedo en el cuerpo y lo venimos haciendo, pero de la fuerza que a mí me quede, vamos a trabajar para que eso no ocurra. Si nos quedamos en nuestra casa, si solo debatimos en el café o cuando nos comemos el bocadillito en el trabajo, es cuando no cambiaremos nada. Tú lo has dicho, con la peluquera, con la compañera que le compras el pan, con el compañero que te interpela, con todo el mundo. Tenemos ese mandato, compañeras y compañeros, porque si no, lo que hemos conseguido en estos años se va a la mierda. Así de claro. Y el día 8, efectivamente, el día 8 va a haber una gran manifestación y una huelga feminista, pero es verdad, la del año pasado no cambió nada. Y tenemos que motivarnos para interpelar a la política y hacer política también, política feminista. Así es que todas, compañeras, pongámonos las pilas, porque Lidia ha puesto ahí, ha hecho una profecía que tiene que ser incumplida. Hay algo que no se ve nada, ¿eh? Buenas tardes a todas. Tengo que decir que enhorabuena por el seminario y por los otros 3 anteriores. Esto, lógicamente, ha sido posible porque mujeres feministas que están en la Diputación han posibilitado este evento. Y, en segundo lugar, yo me he sentido también vapuleada en este momento. Estamos hablando de un proceso electoral a 4 meses. Yo tengo que decir que, como estamos hablando de elecciones, animar a todas las mujeres, las que estamos aquí y las que están a nuestro alrededor, que voten a partidos que defiendan los derechos de las mujeres. Y viva la lucha feminista. Gracias. Hay una palabra por ahí, ¿verdad? Me ha parecido. Bueno, yo me quiero redundar un poco en lo que ha dicho la compañera de atrás. No pasa res. Bueno, me poso en peu, es que llevo tantas cosas. Nada, solamente me quería redundar un poquito en lo que ha dicho la compañera de atrás y lo que ha dicho también un poco Candy, y que realmente para hacer política tenemos que votar. Entonces, el 8 de marzo, que se van a hacer una serie de reivindicaciones, como siempre, que va a haber una huelga y bueno, que se está debatiendo bastante, creo que podríamos reivindicar ese voto. Es decir, que todos sabemos en la política, y sobre todo en el Partido Feminista, evidentemente, quiénes son aquellos y aquellas que defienden los valores feministas. Entonces, lo que tendríamos que es animar al voto al feminismo. Es decir, que votemos, que vayamos a votar, porque realmente
yo me ha dado mucho yuyu lo que ha dicho Lidia y que creo que tiene razón. Es decir, me da mucho miedo esto. Es decir, que cuando ya queramos tirar para atrás no podamos. Y la única manera que podemos hacerlo es yendo a votar. Solamente eso. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Quería dar las gracias a todos los participantes y las participantes en la mesa, especialmente a Lidia Falcón. Muchas gracias por el baño de realidad con la intervención de esta tarde. Espero que después de este baño de realidad tengamos que ponernos todas a reaccionar, a pensar y a sentir de nuevo y quitarnos algunas máscaras de tanto de cómo nos mostramos como cómo pensamos bastantes cosas. Quiero decir que me preocupa que de cara a los próximos programas electorales no he visto que esté contemplado una preocupación por el cuidado, por la salud de las mujeres. Me ha llamado la atención que hasta hace unos años había en las instituciones sanitarias algunas mujeres feministas que hacían desarrollos y programas en este sentido. En estos últimos años, salvo contadísimas excepciones, ha desaparecido. El 52% de la población no tiene prácticamente una atención específica de acuerdo con sus necesidades. Se habla de violencia obstétrica, pero no se hablan de otras muchísimas cosas. En diciembre se ha hecho un trabajo de investigación en un departamento sanitario de Valencia donde se ve que más del 50% de las mujeres que van a atención primaria, a las médicas y médicos de cabecera, son por lo que se llaman síndromes del malestar, que tiene que ver con las tensiones que viven dentro de sí mismas y en relación con sus funciones como cuidadoras. De esas mujeres, un 25% están siendo atendidas con psicofármacos, ansiolíticos y antidepresivos. Algo nos está pasando, diría yo. Por otro lado, con respecto a las mujeres con sufrimiento mental grave, las condiciones en las que se produce la escucha y la atención es como pararse a pensar. Algo nos está pasando, simplemente. Algo tendremos que hacer. Muchas gracias. Muy breve ya, por favor, que nos queda poquito tiempo. Compañero, no te he visto porque de hecho señal de que te pusieras en pie, pero bueno, espero que me dirija bien, que seas un compañero. Que en el programa del Partido Feminista, naturalmente que está, y en el programa municipalista, aquel que os he hablado de hace 4 años, con muchísimo detalle, teniendo en cuenta las competencias que los ayuntamientos podían tener. Pero es que hablábamos, bueno, desde el papiloma hasta el cáncer de mama y la atención diversificada que tiene que haber en el caso de un infarto, porque es que no atienden a las mujeres según su especificidad ni hormonal, ni física, ni fisiológica. Eso está allí, lo hemos trabajado, que naturalmente no se ha divulgado como tenía que hacer porque no tenemos los medios de divulgación que necesitamos. A mí me gustaría apuntar, en relación a lo que acaba de decir la compañera, que más allá de otros argumentos que podemos utilizar, es que seguimos teniendo unas estructuras, podemos decir, de conocimiento, donde efectivamente todo lo que tiene que ver con las necesidades específicas y plurales de las mujeres siguen sin estar presentes, desde los programas educativos hasta los programas formativos de los profesionales. Y la investigación científica. De la ciencia, el derecho, nos podéis imaginar el derecho, qué parámetros sigue utilizando y cómo se sigue formando a jueces, a juezas, abogados, abogadas. La escuela del Poder Judicial es la escuela del machismo. Efectivamente. Por lo tanto, ese debería ser sin duda uno de los retos esenciales de una política feminista, y es un reto que exige compromiso feminista y exige recursos, y muchos recursos materiales y humanos. Entonces no nos olvidemos que el eje central de cualquier política feminista tiene que ver con el presupuesto, con el dinero público que se aplica. ¿Y eso quién lo decide? Pues lo decide quien tiene capacidad de administrar el poder y tiene voz con capacidad de decidir qué es prioritario y qué es secundario, ¿no? Pues claro. Pues bueno, rápidamente, con
la mayor brevedad posible, que queda poco tiempo. Hola, buenas tardes. Bien, como Lidia me ha interpelado antes, yo soy la laicista a la que te has referido. Sí. Quería contestarte con todo el cariño y reconocimiento que te tengo. Aprovecho también para dar las gracias a Octavio y a la intervención. Decías que ¿dónde vais los laicistas, las laicistas, sin plantear la República? Bueno, el laicismo, como movimiento democrático y basado en los derechos humanos y en la libertad de conciencia, plantea un gobierno decidido por la gente y que no venga de la sangre real. Es decir, nosotros y nosotras somos profundamente republicanos. Esperamos que algún día en este país la ciudadanía pueda votar al jefe o jefa del Estado. Pero también te tengo que decir, Lidia, que una cosa son las emociones que bueno, tú con el revulsivo, que además a mí me parece estupendo, ¿no?, como nos hablas, estas emociones que se generan aquí, y otra es luego el compromiso y la respuesta democrática, como puede ser un 14 de abril, donde Europa Laica siempre recordamos ese día, siempre decimos que la Constitución republicana era mucho más avanzada en cantidad de artículos, sobre todo con relación a la enseñanza, y vemos que hay muy poca gente que se moviliza, incluso los partidos que dicen y se definen como republicanos no están allí. Entonces ya me gustaría a mí también mucho que este sentimiento pasara a compromiso y no se quedara solo en emociones, pero te aseguro que la gente de Europa Laica, y gracias por recordarlo, somos profundamente como tú, republicanos y republicanas. Gracias. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente cuestión y respondéis ya de forma conjunta, si os parece bien. No hay tiempo. Hola, buenas tardes. Sí. Si te levantas y te podemos ver mejor. Yo quería decir que a mí me llama la atención cómo podemos tolerar lo que para mí es una falta de respeto y lo que yo entiendo que puede llegar a ser un discurso incluso transfóbico, porque bueno, creo que desde los movimientos feministas tenemos que integrar a las personas trans y no dejarlas de lado. Y por otra parte, creo que también como feministas tenemos que ver los privilegios que tenemos cada una de nosotras. Creo que por el simple hecho de ser feministas y que lo vivamos de una forma o de otra, eso no puede ser equiparable a las personas que están muriendo en el Mediterráneo cada día. Y nada, simplemente quería dejar constancia de mi opinión. Gracias. ¿Quedaba una palabra más o...? A ver, buenas tardes. Yo felicitar por el seminario, soy Ángela Escribano. No sabía yo que esta tarde se iba a hablar tanto del voto, pero bueno, ya que se habla, yo estoy militando en un partido feminista, que no es el partido tuyo, Lidia, de la que me siento profundamente orgullosa, porque ha sido el partido más feminista y el que más iniciativas en este país ha llevado a favor de las mujeres y contra la violencia de género. Entonces, nosotras lo tenemos más difíciles. Las que estamos en partidos y en sindicatos donde hay hombres y mujeres, lo tenemos más complicado porque queremos hacer la revolución desde dentro, y sembrar el feminismo nos cuesta mucho más que cuando son mujeres o hombres que están más convencidos. Pero me siento profundamente orgullosa de militar en él y de además ser el partido que más conquistas ha hecho a favor de la igualdad. Pero dejando un poco al margen el voto, recordar que entre voto y voto hay 4 años con sus días, y no solamente hay que ir a votar. Entre las votaciones y al día siguiente de que se celebren tenemos que seguir haciendo muchas cosas, muchas reflexiones. Y aquí, Candy, muchísimas gracias por recordar que el movimiento feminista en Valencia es un tejido muy importante, donde todos los primeros miércoles, donde tenemos una coordinadora, donde hacemos muchas cosas. Yo sí que me voy contenta, porque vengo contenta, porque creo que la vitamina F del feminismo, como dice el profesor Lorente, nos ayuda y nos convence a que cada día tenemos que ser mejores, que la revolución tiene que ser feminista y que las que no tienen 18 años y no pueden votar tienen que empezar también a hacer su revolución. Y nada, muchísimas gracias. Vale, pues creo que...
Vale, pues si os parece, contestáis de forma conjunta a modo de conclusión ya, porque nos queda muy poco. Tampoco Bueno, no sé si Gursi tenía pedida ya la palabra, disculpa. Gracias. Bueno, como decía ayer Silvia, el tren de la libertad arrancó ayer hace 5 años. Ese tren nació del movimiento feminista, nació de la historia de las feministas de este país y no se ha parado ese tren, ni lo vamos a parar. Y cuando se habla de pedir ante las elecciones el voto a partidos feministas o a posiciones feministas, completamente de acuerdo. Pero hay que ver quién pide el voto y para qué. Porque si votamos feministas tenemos que pensar en aquellos partidos que defienden a las mujeres prostituidas y les dan alternativas dignas de vida y luchan contra los puteros y los proxenetas. Y cuando hablamos de dar votos a partidos que vadean su decisión sobre los vientres de alquiler, son vientres alquilados, son mujeres esclavizadas y es pérdida de derechos. Y por tanto, al votar, pensemos muy despacio qué partidos están desmarcándose con ambigüedades sobre los vientres de alquiler y defendiendo a los puteros y a los proxenetas frente a los derechos y la vida de las mujeres. Ahora sí, bueno, a modo de conclusión. ¿Terminamos ya? Bueno, no voy a realmente a contestar a nada, sino simplemente querría terminar con un par de reflexiones. Primera, pues manifestar públicamente que si yo soy, bueno, pues un hombre como hay alguno que nos estamos cuestionando nuestro estatus de masculinidad dominante y que efectivamente todavía nos queda mucho por quitarnos el machista que todos llevamos dentro, ha sido gracias a que ha habido mujeres feministas que desde colectivos, desde asociaciones, desde la universidad, desde el pensamiento, nos han interpelado y por lo tanto han provocado que nos miremos en el espejo y empezamos a revisar nuestra masculinidad, ¿no? Y si yo como docente y como investigador en Derecho Constitucional me dedico a determinados temas, ha sido también porque ha habido una apuesta institucional y pública para que yo desde una universidad pública pueda trabajar en determinadas cuestiones y pueda profundizar en ámbitos temáticos que tradicionalmente han sido considerados secundarios y absolutamente insignificantes, ¿no? Y por tanto creo que detrás de todo eso ha habido una apuesta política y ha habido un compromiso político y muy especialmente, iba a decir me temo, pero no estoy seguro, que ha sido porque en esos momentos, en esos lugares y en esas instancias ha habido mujeres feministas que lo han hecho posible, ¿no? Y efectivamente de cara a las próximas elecciones, pues yo tengo clarísimo mi voto, porque yo votaré pues por un partido que, como decía la compañera, no considere que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera, que la mal llamada gestación subrogada es una herramienta más para hacer posible un hipotético derecho a la paternidad, o con aquel partido que efectivamente tenga muy claro que tendremos que revisar todo ese reparto de recursos y de oportunidades desde una perspectiva de justicia social que no puede ser sino una justicia de género, ¿no? Y yo creo que si miramos con gafas violetas, ¿no?, las propuestas de los partidos, pues dentro del arte de lo posible, que es la política, y tampoco podemos esperar que de repente la política se convierta en la varita mágica que lo solucione todo de la noche a la mañana, pues yo creo que no tengo ninguna duda de cuál va a ser mi voto el próximo mes de mayo. Muchas gracias. Claro. Bueno, muchas gracias por dejarme la última palabra y solamente 2 reflexiones que me parecen fundamentales. Una, supongo que nadie duda en esta sala ni fuera de ella que el Partido Feminista está por la abolición de la prostitución.
porque ese fue uno de los temas, no ya míos, ni siquiera de la generación anterior, sino de mi abuela a finales del siglo XIX. La primera convención contra la trata de blancas, que llamaban, fue de 1905. Y posteriormente, cuando Federica Montseny fue la primera ministra en España y que lo fue de Sanidad, abolió la prostitución y creó los liberatorios de prostitución. Naturalmente, el tráfico de vientres de mujeres para fabricar niños, como si estuviéramos en una distopía, ¿verdad? Ya hemos llegado a 1984 de Orwell. Ahora ya fabricamos los niños, no ya fabricamos las mercancías, sino que los niños son mercancía. Eso está fuera de todo derecho humano y nosotras, naturalmente, hemos luchado y seguimos luchando en eso. Supongo que esto no tiene ninguna duda, ¿verdad? Que ninguna de las que estamos aquí. Pero, por otro lado, yo querría hacer una reflexión tranquila y serena, que no se enfade nadie más, ¿no? Hemos avanzado mucho, Octavio, naturalmente, porque si no yo habría perdido mi vida. Yo, que la he invertido en llegar a donde estamos, me hubiera gustado más allá, pero en llegar a donde estamos, pues pensaría ahora que no me queda más que suicidarme porque no he hecho nada, ¿no? Claro que hemos avanzado. Lo dije al principio, no sé si lo recordáis, muy brevemente, porque están ahora en una conferencia sobre los derechos que no teníamos y los que tenemos. Claro que el movimiento feminista ha recorrido un camino y muy rápidamente, podríamos comparar fechas, más rápidamente que el italiano, que el francés, que el alemán. Pero si nos instalamos en la satisfacción, en la autosatisfacción, camaradas, esto puede invertirse. Esto es el día de la marmota. Nos levantamos cada 8 de marzo para prepararnos para la manifestación. ¿Y al día siguiente qué? Nosotras tenemos en YouTube, mirar el canal del Partido Feminista, tenemos varios debates y varios vídeos, algunos son cortitos, pero los debates son más largos. El primero que filmamos hace ahora un año era después del 8 de marzo, ¿qué? ¿Y qué ha pasado en todo este año? Estamos ya aquí. Pues que han ganado en Andalucía las formaciones más antifeministas, más machistas, más fascistas que podíamos imaginar, ¿no? Entonces, estos partidos que son feministas, yo no lo dudo, yo no considero que el enemigo principal mío sea otro partido que está en la trinchera y en la lucha izquierdista. Pero se han dormido. ¿Qué pasó en Andalucía? ¿Qué es lo que sucedió para que el 41% de la población se abstuviera? Porque al final no magnifiquemos el triunfo de Vox, ¿eh? Tiene 377.000 votos en un cuerpo electoral de 6,5 millones, con lo cual es minúsculo, ¿no? Pero hubo un 41% de abstención, que fue fundamentalmente abstención de las formaciones de izquierda. Y yo lo que no veo, ni oigo, ni leo, son los análisis que esa izquierda tendría que estar haciendo. ¿De qué manera es capaz, serenamente y reflexivamente, de autocriticarse y de ver el camino que tiene que seguir? Porque el problema y mi preocupación es que me parece que sigue el mismo camino, que está muy autosatisfecha de lo que ha hecho hasta ahora. Y al fin y al cabo la culpa siempre es de los otros, de los fascistas, de los derechistas, de la Iglesia, de no sé quién, ¿eh? Bueno, después de 37 años de gobernar en Andalucía, ¿qué ha pasado para que se abstuviera la mayor parte del cuerpo votante suyo? ¿De qué manera han atraído el voto de las mujeres? ¿De qué manera han beneficiado realmente a las mujeres andaluzas en estos años? ¿De qué manera les han prometido, les han instado a que las sigan porque tenían un proyecto y tenían un programa feminista? Esto es lo que no veo. Esto es lo que yo he querido decir esta tarde. Aquí no quiero que se ofenda a nadie. Ninguna de nosotras somos enemigas, ni siquiera rivales. Lo que tenemos que ser es inteligentes. Porque la izquierda... La izquierda no solo ha de ser valiente, que lo tiene que ser porque si no... Y no solo ha de ser fuerte, y no solo de ser heroica, y no solo ha de dejarse torturar y matar y encarcelar, ha de ser inteligente. Porque si no, con las pocas fuerzas que tenemos, dinero ninguno, frente al poder, el omnímodo poder del capital, que es espantoso,
y también de la penetración de la ideología patriarcal en las mentes de nuestra gente, no avanzaremos, no ganaremos. Y no ganaremos si nos sentimos muy satisfechas de lo que hemos hecho, nos reunimos para darnos bombos mutuos, para decir que somos estupendas y que lo que ha hecho nuestro partido estaba muy bien. No ganaremos así. Tenemos que ser críticas, muy críticas, y tenemos que esforzarnos ahora mismo en ver qué camino inmediato hemos de tomar para que no solamente nosotros con nuestro amigo Octavio votemos a las formaciones feministas, sino varios millones más que están ahí fuera y que están captados, que están convencidos de que les han traicionado, de que les han abandonado y de que las nuevas fuerzas de derechas les van a ayudar. Mirad, yo es algo que tengo que repetir porque, aunque me duele la garganta de hacerlo, Vox tiene 3 o 4 o 5 tenderetes en las calles de Madrid cada día repartiendo folletos y explicando su programa y viendo a la gente cara a cara. Y las feministas estamos enviando twitters. Esto es lo que está pasando. Yo estoy cansada de repetir que las nuevas tecnologías son un apoyo, son una herramienta, están muy bien, pero no es lo único con lo que podemos relacionarnos con el resto de la gente. Que se convence a las personas cuando las miras a los ojos, cuando le explicas cara a cara lo que pasa. Y eso lo sabe muy bien la derecha, lo sabe, por eso tiene las clases de religión y las catequesis y sale a la calle con sus tenderetes. Esforcémonos, compañeras, pongámonos los zapatos de las sufragistas, aquellas que no tenían Twitter, no tenían Internet, casi no tenían ni correo y estaban todo el día en la calle repartiendo folletos. Pongámonos la lucidez y la crítica de Rosa Luxemburgo, que ya dijo en su época, el año 19, que la humanidad se enfrentaba al dilema de escoger entre socialismo o barbarie. Y ya sabemos que el mundo escogió la barbarie. Ahora, en el día de hoy, en que estamos en este momento tan indeciso y tan preocupante, el dilema es escoger entre feminismo o barbarie. Y yo espero que todos y todas escojamos el feminismo. Gracias.